Hay tardes que no están en la agenda pero quedan tatuadas en la memoria. Tardes donde el rumor de la ciudad se vuelve narrador, y cada esquina parece conspirar para contarte algo sobre quién eres y quién aún no te atreves a ser. Aquella tarde de julio, la Ciudad de México resoplaba calor como un animal cansado. El sol obstinado hacía vibrar el asfalto de la colonia Roma. Lucerito Mijares. 21 años recién cumplidos, y una determinación que a veces le quedaba grande, y a veces perfecta. Empujó la puerta del estudio, y dejó atrás el aire acondicionado, los ecos de la última toma, y las opiniones ajenas que siempre parecían hablar más fuerte que su propia intuición. Bajo una gorra gastada y unos lentes oscuros que su madre le regaló en su último cumpleaños, ensayó el pequeño milagro del anonimato. Hoy no quería ser la hija de no quería titulares, ni fotos, ni consejos bien intencionados. Quería ser una caminante más, una joven que se mezcla con el tráfico humano de la Roma y desaparece entre cafeterías, murales y vitrinas. Venía de cerrar una sesión clave, su tercer álbum como solista. Nada de repetir fórmulas heredadas, ni refugiarse en lo conocido. Esta vez su brújula apuntaba al pop alternativo, y a esas fusiones urbanas que viven de la calle, de la noche y del pulso imprevisible de la ciudad. La decisión había sido suya. Aunque en casa ciertas voces siempre amorosas, siempre firmes, le recomendaran quedarse en terreno seguro. Lucerito, sin embargo, necesitaba encontrar su voz con las manos, con las rodillas raspadas, si hacía falta. Dejar de ser reflejo para volverse luz propia. Álvaro Obregón quedaba a pocas cuadras con sus restaurantes, donde las historias se sientan a la mesa, y sus galerías en las que el tiempo parece suspenderse. Aún así decidió desviarse. Guardó el teléfono en el bolsillo trasero, harta de las vibraciones, que no pedía mensajes del representante de la disquera de su padre desde Miami. Todos preguntaban, ¿cómo te fue? Todos tenían una ruta, un cronograma, una expectativa. Ella, en cambio, solo quería silencio. Y en la Roma, cuando sabes buscarlo, el silencio a veces habla mejor que cualquiera. El Parque México la recibió como a una vieja conocida. Allí los ahuehuetes parecen custodios de historias que nadie cuenta en voz alta. Allí, años atrás, su nana Esperanza la llevaba cuando su madre corría de foro en foro y la vida era un backstage eterno. En ese parque había aprendido a pedalear sin manos, había dado un beso torpe y alegre que le pareció épico y había llorado la primera vez que una escuela de música le cerró la puerta. Antes de que su apellido abriera otras. Las vueltas que da el destino. Se sentó bajo un árbol y sacó una libreta pequeña, compañera de batalla y confesionario portátil. Entre líneas cruzadas, escribió sobre la presión de los apellidos famosos, sobre ese miedo silencioso a defraudar a quienes amas, sobre el vértigo de elegir el camino menos cómodo. Las frases tímidas al principio empezaron a fluir hasta que, sin darse cuenta, la tarde viró a un gris azulado, y el viento trajo consigo el presagio de una tormenta. Las primeras gotas cayeron como dedos impacientes sobre las hojas. Guardó la libreta con prisa, dispuesta a refugiarse en un café que conocía bien, un escondite de vapor y porcelana donde a veces podía ser nadie. No llegó. Un joven apareció de súbito, la detuvo con una mano en el antebrazo, no brusca, pero sí urgente, y la miró con una mezcla de ansiedad y reconocimiento que encendió todas sus alarmas internas. ¿Eres tú? ¿Verdad?, preguntó como si la ciudad le hubiera dado permiso para tutearla. La hija de Lucero. Lucerito intentó soltarse con gentileza. Estaba acostumbrada a los encuentros inesperados. La mayoría eran cálidos, otros insistentes, pocos raros. Pero en la mirada de aquel muchacho había un brillo distinto, una prisa que no encajaba con la lluvia ni con el pretexto de una foto. «Perdona, voy con prisa», dijo buscando esquivar sin ofender. Él la siguió con pasos largos, la chamarra de mezclilla más grande que su cuerpo flaco, el rostro pálido, la voz quebrándose por dentro. «Solo un minuto, por favor. Mi hermana está muy delicada. Sería un sueño para ella, un saludo tuyo, un video, lo que sea». ¿Cuántas veces había escuchado historias parecidas? A veces eran ciertas, otras eran llaves para abrir puertas que ella no quería abrir. Normalmente habría accedido, pero había algo en la escena que no terminaba de cuadrar.
La lluvia arreció. El parque empezó a vaciarse como una sala cuando se encienden las luces, y en el pecho de Lucerito, un presentimiento helado. «Lo siento, de verdad tengo que irme», apretó el paso con el café ya a la vista. Entonces el giro. Un movimiento rápido, apenas un parpadeo, el joven metió la mano en su bolsillo, y con una destreza que solo da la urgencia, deslizó algo en la mochila de Lucerito. Ella tardó una fracción de segundo en entender. Al darse vuelta para reclamarle, él ya corría entre los árboles, hundiéndose en la cortina de agua hasta perderse. Confundida, con el corazón en la garganta, abrió la mochila. Dentro un pequeño paquete envuelto en papel metálico compacto inexplicable. Alcanzó a pensar, ¿qué es esto y por qué yo cuando un resplandor azul y rojo tiñó el suelo mojado? 2 patrullas se detuvieron a pocos metros. De ellas bajaron oficiales con gesto de procedimiento aprendido y luces que la cegaron. «Autoridad de la Ciudad de México». «No se mueva», ordenó una voz firme rebotando en el eco de la lluvia. Todo ocurrió con esa velocidad que solo tienen las pesadillas. Le pidieron la mochila. Hallaron el paquete. Uno de ellos. Lo abrió con guantes, otro asintió a su compañero con una seriedad que hacía daño. Ella no alcanzó a distinguir con precisión, pero entendió por los rostros que se trataba de material que la ley no admite, algo no permitido, de esos términos que suenan fríos y contundentes, sin necesidad de detalles. «Señorita Mijares, queda usted retenida por posesión de contenido no autorizado por la normativa», anunció uno de los oficiales, y otro aseguró sus muñecas con dispositivos metálicos que se sentían más fríos que la lluvia. «Esto es un error», la voz le salió más alta de lo que quiso. «Alguien lo puso en mi mochila, no es mío». El agua corría por su cara mezclándose con lágrimas que no pidió. Intentó explicar la secuencia, describir al joven, señalar el café, el árbol, cualquier punto fijo en medio del remolino. Pero el procedimiento tenía su propio guión, y los oficiales lo recitaban sin fisuras: derechos, traslados, inventario de pertenencias. En algún lugar la ciudad seguía con sus crónicas. Un repartidor esquivó un charco. Una pareja corrió a cubrirse. Un perro sacudió la lluvia como si fuera culpa suya. Y sin embargo, para ella, el mundo se había detenido en un fotograma cruel. No fue el metal en las muñecas lo que más dolió. Fue la certeza de que en cuestión de minutos el rumor correría más rápido que cualquier aclaración. Imaginó titulares apresurados, flashes de teleobjetivos, buscándola entre la cortina de agua, comentarios despiadados navegando sin contexto. Y por encima de todo, imaginó el rostro de su madre al enterarse. Lucero, la figura impecable, la mujer que edificó una carrera sobre disciplina y carisma, la voz severa y tierna que en casa repetía: «En esta familia cada paso cuenta. El público perdona mucho, pero a nosotros nos exige el doble». No era una amenaza, era un mantra, una brújula. Y ahora aquella brújula parecía señalando en círculos. La patrulla avanzó por avenidas que ella conocía de memoria, pero que de pronto se le antojaron ajenas. Miró por la ventana el desfile de luces reflejadas en charcos, los edificios distorsionados por el cristal y el agua, los semáforos parpadeando como faros indiferentes. Cerró los ojos un instante y buscó refugio en la libreta guardada en su bolsa. No podía alcanzarla, pero la imaginó las líneas recién escritas. El verso sobre no querer decepcionar, la estrofa que decía: «Cuando todos hablan, ¿dónde me oigo?». En su mente la historia retrocedió unas horas. El estudio, la nota sostenida. El técnico levantando el pulgar, la productora diciendo: «Ahí está el mensaje de su padre desde Miami con un te escucho orgulloso y un emoji torpe pero amoroso». Pensó en la casa de las lomas, en el perro que la recibía moviendo la cola como si el mundo fuera sencillo, en la nana Esperanza que siempre encontraba palabras simples para cosas complicadas. Pensó en todas las veces que la fama le abrió puertas, y en ese momento preciso en que sin deberla ni temerla parecía cerrárselas. Una bocina le devolvió el presente. El oficial del asiento delantero hablaba por radio con frases burocráticas que cada tanto dejaban huecos de humanidad,
Lluvia fuerte, posible confusión, proceder según protocolo. Quiso aferrarse a esas grietas. Posible confusión. Allí, en esa mínima rendija, respiró. Porque si algo había aprendido creciendo entre escenarios y camerinos, era que ninguna historia termina en su primera caída. Que el público puede ser implacable, sí, pero también justo cuando la verdad encuentra micrófono. Y que a veces, para descubrir la voz propia, primero hay que atravesar el ruido. La lluvia siguió golpeando el toldo del vehículo como un aplauso ambiguo, ni a favor ni en contra, solo ruidoso. Lucerito ajustó la espalda contra el asiento, inhaló hondo y decidió no entregarle su nombre al miedo. La pesadilla tenía páginas por escribirse, pero ella también. Y aunque el mundo pareciera haberse puesto de acuerdo para narrarla en su contra, pensó en su libreta, y en una última línea que no había alcanzado a escribir: nadie elige la tormenta, pero todos podemos elegir la canción con la que la atravesamos. La ciudad afuera seguía siendo la misma, grandiosa, caótica, hermosa, incluso empapada. Adentro, en silencio, una joven dejó de ser hija de por un instante y se convirtió en aquello que siempre quiso ser, la narradora de su propia historia, incluso, y sobre todo, en el capítulo más difícil. A veces, cuando la noche cae sobre la ciudad, la realidad se vuelve un set sin director. Todos interpretan un papel y nadie conoce el guión. Lucerito lo entendió apenas la dejaron sin voz y sin teléfono, con los bolsillos vacíos de certezas y los ojos llenos de preguntas. La patrulla se detuvo frente a un edificio gris en la colonia Juárez, un rectángulo de concreto fatigado por la humedad y por décadas de historias ajenas. Allí el protocolo no se discute, se cumple. El ingreso fue idéntico al de cualquiera. Registro. Fotografías desde ángulos impiadosos. Huellas digitales que parecían traducir su vida en tinta. Revisión de pertenencias. La reconocían, era imposible que no se notaba en las miradas que se cruzaban por encima de su cabeza y en los murmullos que parecían obedecer a un libreto de sobremesa. Pero lejos de favores, había una dureza pulida en ciertos gestos, como si a más fama, menos concesiones. La hija de dos luminarias pasando por el túnel que nadie quiere recorrer, para algunos un espectáculo íntimo, para ella un laberinto. La condujeron a una sala de interrogatorios hecha de silencio y neón. Una mesa metálica, dos sillas, una lámpara fluorescente que parpadeaba como si también dudara. Le retiraron los grilletes, solo para colocarle otros, esta vez fijando sus manos a un aro, en la mesa frente a frente con la impotencia. La dejaron sola. Los minutos se estiraron elásticos. En ese vacío rebobinó cada cuadro del día, el estudio, la lluvia. El chico de la chamarra grande, el paquete extraño, la luz azul y roja, la frase congelada. No se mueva. ¿Quién era él? ¿Por qué ella? ¿Azar o un movimiento calculado para derribarla en público? Las preguntas giraban como ventilador viejo sin refrescar nada. La puerta se abrió al fin. Entraron dos figuras que parecían salir de escuelas distintas de la misma disciplina. El de mediana edad, rostro curtido, voz grave, detective Ramírez. Ella joven, mirada de filo y maneras exactas, detective Solís. Se presentaron sin rodeos. «Señorita Mijares», dijo Ramírez, se le imputa tenencia de un compuesto sintético clasificado como no permitido con posible propósito de circulación. ¿Comprende la seriedad de lo que eso implica? La palabra clave, esa que nadie quiere escuchar, no apareció. En su lugar, un eufemismo que pesaba igual. Lucerito tragó saliva y sostuvo la mirada. «Esto es un error», respondió. «Ese paquete no es mío. Un joven me abordó en el Parque México, insistió con un video para su hermana, y en un descuido lo metió en mi mochila. Revisen las cámaras. Debe haber alguna que capte el momento». Los detectives intercambiaron un gesto breve, más escéptico que hostil. «Relato interesante», apuntó Solís. «Muy parecido al de otras personas en su situación. Tiene cómo acreditarlo ahora». «Puedo describirlo, y perdón, pero no tiene sentido. ¿Por qué llevaría material prohibido a un parque? Soy reconocible. Sería
Absurdo. La notoriedad no vacuna contra las malas decisiones, replicó Ramírez. A veces incluso las multiplica. El diálogo se convirtió en maratón. Más de 1 hora de preguntas en loop, nombres, horarios, trayectos, compañías, fiestas, rumores, listas de supuestos círculos exclusivos, en los que según insinúa el mito urbano circulan sustancias a la sombra. Lucerito, agotada pero firme, repitió su versión como quien se aferra a una cuerda sobre el vacío. Cada respuesta era un ladrillo levantado a pulso contra una ola que regresaba más alta. Cuando la dejaron sola otra vez, el reloj interno le dijo que ya rozaba las 3 horas desde la detención. Imaginó la coreografía afuera, alertas en portales titulares que aman el adjetivo fácil, opiniones en cascada de personas que jamás la habían visto de cerca. Y en medio de ese ruido su madre encendiendo el celular y su padre marcando desde Miami con el corazón en la garganta. El silencio de los grupos familiares más elocuente que cualquier mensaje. Un golpe seco en la puerta cortó sus pensamientos. No eran Ramírez ni Solís. Un oficial asomó la cabeza con formalidad de guión. Tiene visita. Su abogado ha llegado. Y no viene solo. Su madre está aquí. El corazón le tropezó en el pecho. Alivio y pavor hermanados. Alivio porque ya no estaría sola frente a la maquinaria. Pavor porque temía encontrar en los ojos de su madre algo peor que el enojo o la decepción. 5 minutos. Eso tardó Lucero en atravesar las puertas como un huracán con modales. No llegó con gritos ni con amenazas de demandas estruendosas como los cínicos habrían apostado. Entró envuelta en una sobriedad que cortaba el aire, negro riguroso, el cabello recogido con precisión, el rostro sin maquillaje, una elegancia que no necesitaba brillo. Parecía una ejecutiva en tarde de crisis, no una reina de los escenarios. A su derecha, avanzaba Gabriel Ruiz, abogado de la familia desde hacía más de 15 años. Estatura contenida, presencia enorme, reputación de discreción quirúrgica y eficacia sin aspavientos. A un par de pasos, con andar firme y corazón de casa, venía Esperanza Gutiérrez, la mujer que sostuvo a Lucerito desde el primer llanto y que ahora ejercía de asistente guardiana y memoria. El oficial de guardia, 30 y pocos ojos, que habían crecido frente a la televisión, se puso torpe con papeles y ventanas. Balbuceó: «Señora, su hija está en interrogatorio. El protocolo indica que...». El protocolo, interrumpió Lucero, voz templada como acero a buena temperatura, también indica que mi hija tiene derecho a asistencia legal inmediata. Según el licenciado Ruiz, ya han pasado más de 2 horas sin ese derecho básico. Ruiz avanzó un paso, dejó un documento sobre el mostrador. Y su tono fue el de alguien que ya ha hecho esto y lo hará cuantas veces sea necesario. Solicitamos entrevista privada con nuestra clienta antes de cualquier declaración y pedimos acceso al parte de detención y a los registros de cadena de custodia. De inmediato. Mientras el oficial revisaba con dedos temblorosos, Lucero sostenía la postura. Quien la conocía, y Esperanza la conocía como nadie, podía leer las grietas. La mandíbula apretada, un temblor casi imperceptible, en las manos entrelazadas, la mirada fija en un punto neutro, para no quebrarse frente a extraños. Por dentro ardía. 60 minutos antes, la realidad le había caído encima en una llamada que ninguna madre quiere recibir. No fue la voz de su hija, ese teléfono seguía mudo, sino la de Marcela Lugo, periodista de espectáculos, con quien mantenía una relación de respeto y distancia. Lucero dijo Marcela sin rodeos, y con una compasión que no hacía ruido: lamento decirte esto así, pero vas a querer saberlo antes de que explote. Detuvieron a tu hija. Hablan de posesión de material prohibido. Las palabras cayeron en el pecho de Lucero como hielo astillado. Primero incredulidad, luego un miedo que pide camino a patadas. Conocía a su hija rebelde, terca, a veces impulsiva, en ocasiones sí, pero jamás coqueteando con atajos que destruyen carreras y vidas. Disciplina no le faltaba, conciencia del legado tampoco. ¿Dónde está?, preguntó ya caminando hacia su cuarto para cambiarse. Y ahora estaba allí en esa comisaría de muros cansados,
y olor a desinfectante barato mezclado con una desesperanza que parecía vivir en los zócalos de todo edificio público. Autorizo la sala de entrevistas, se rindió el oficial. 5 minutos para preparar el espacio. Ruiz asintió ya marcando números en un celular que parecía extensión de su mano. Esperanza se acercó a Lucero con el gesto sencillo de siempre tocó su codo, como quien recuerda un ancla. «Va a salir la verdad, señora», murmuró. «Como siempre». Lucero respiró hondo. No pensaba en su imagen, ni en portadas ni en tendencias. Pensaba en la niña que aprendió a andar en bicicleta bajo los árboles del Parque México, en la joven que ensayaba su voz para no ser eco de nadie, en la artista que esa misma tarde escribió líneas sobre el miedo a decepcionar. Pensaba sobre todo en el futuro que todavía podía enderezarse si hoy se hacía todo bien. Lo que nadie en ese pasillo sabía, ni los detectives que ordenaban expedientes, ni el guardia que fingía indiferencia, ni el administrativo que cerraba un cajón, era que esa noche no solo pondría a prueba a una familia bajo reflectores. Iba a mover placas tectónicas en 2 carreras. Porque a veces las caídas públicas, si se sostienen con verdad y entereza, esconden una puerta que no se ve a primera vista, la oportunidad inesperada de reescribir el destino. La sala de visitas se abrió con un chirrido. El olor a cloro no alcanzó a cubrir el aroma antiguo de las decisiones importantes. Del otro lado, entre vidrio y reloj, madre y hija estaban a punto de encontrarse. Y el relato, el de los portales, el de los rumores, el de los que nunca estuvieron ahí, tendría por fin competencia la versión de las únicas 2 personas que importaban. La sala de visitas no prometía consuelo: paredes beige descascaradas, una mesa de plástico con cicatrices de historias ajenas y 3 sillas que parecían no pertenecer al mismo mundo. Afuera, Esperanza aguardaba como faro, en medio del temporal inmóvil y atenta, sosteniendo con la sola presencia aquello que las palabras no alcanzan. Cuando por fin abrieron la puerta y entró Lucerito, el corazón de Lucero se contrajo con un dolor antiguo, de esos que no se gritan porque se sienten en los huesos. La muchacha, siempre luz, siempre brisa, había perdido brillo. El rímel corrido hacía ríos oscuros bajo los ojos. El cabello aún húmedo por la lluvia se le pegaba a las sienes. Y la mirada. Esa mirada de criatura acorralada que Lucero jamás le había visto. Pero lo que la atravesó como una flecha fue el metal. Las muñecas de su hija, las mismas que besó cuando eran un puñado tibio, las que sostuvo cuando dio sus primeros pasos, las que vio bailar ágiles sobre un teclado, encerradas en un aro frío y humillante. El oficial que la acompañaba liberó los cierres antes de dejarlos a solas con el abogado. El silencio denso como una manta mojada se instaló un instante. Lucero dio un paso. Se detuvo. A veces el amor también choca con paredes invisibles. «¿Estás bien?», preguntó al fin la voz, queriendo ser roca y traicionada por una grieta. Lucerito asintió por reflejo, pero las lágrimas tercas dijeron otra cosa. «Mamá, te juro que yo no hice nada. Ese paquete me lo metieron en la mochila, tienes que creerme». Gabriel Ruiz, que conocía los tiempos del dolor y los del proceso, intervino con la precisión de un cirujano. «Necesito que me cuentes exactamente qué pasó. Todo, incluso lo que parezca irrelevante, y lo necesito sin adornos». Durante 20 minutos, el reloj marcó una verdad en bruto. La sesión en el estudio. La caminata hasta el parque. El chico de la chamarra amplia. La urgencia, la maniobra, el paquete que apareció donde no debía. Las luces. El procedimiento. Gabriel tomaba notas con letra apretada, deteniéndola de tanto en tanto para fijar coordenadas, hora, distancia, dirección, sombras, testigos posibles. Lucero escuchaba en silencio. Por fuera quietud, por dentro marejada. «¿Podrías identificarlo si lo vieras de nuevo?», preguntó el abogado cuando el relato se cerró. «Sin dudarlo. No voy a olvidar esa cara». Gabriel asintió, armando el mapa en su cabeza. «Entonces haremos 3 cosas ya: pedir acceso inmediato a registros de cámaras, eso sí. Y alrededor del Parque México solicitar una prueba toxicológica que demuestre que no has consumido nada no permitido y preparar tu liberación bajo fianza. Paralelamente,
Exigiré la cadena de custodia del paquete y el detalle del parte de detención. Si hay grietas, las vamos a encontrar. ¿Cuánto tardará Lucero? Habló por primera vez desde que su hija empezó a contar. Las cámaras la prueba la fianza. Con viento a favor, las imágenes y la toxicológica podrían estar mañana. La liberación. Depende de cómo se mueva el tablero, puede ser esta misma noche o extenderse hasta 48 horas. La cifra cayó con piedra. 2 días aquí. La voz de Lucerito se quebró. No puedo, mamá. No puedo estar aquí 2 días. Lucero cruzó al fin ese muro invisible y tomó las manos de su hija. Las apretó con una fuerza que, lejos de lastimar, sostuvo. Mírame. Esperó a que Lucerito alzara los ojos. Vas a salir hoy. Te lo prometo. No me importa lo que tenga que hacer. No fueron palabras al viento. Había en ellas una determinación acerada que Gabriel había visto antes, aquella misma expresión serena y feroz con la que Lucero atravesó su separación, defendió contratos imposibles y sostuvo escenarios en noches de tormenta. Lucero precavió el abogado: debemos ser estratégicos. Un mal paso y... Lo sé, lo cortó sin brusquedad, pero sin fisuras. En lo legal confío en ti. Pero hay otras dimensiones que yo debo pilotear. Lucerito miró a su madre con gratitud y con miedo. Conocía esa versión de Lucero, la que no pide permiso, la que entra a cuartos cerrados y los vuelve salas de acuerdos, la que si se involucra enciende reflectores, y los reflectores siempre cobran. No quiero que te expongas por mí, susurró. Ya bastante ruido provoqué. Lucero le enmarcó el rostro con las manos, gesto poco frecuente en ella, casi un lujo de ternura. Escucha bien, porque lo diré una sola vez. No provocaste nada. Eres inocente, y me voy a encargar de que lo sepa quien tenga que saberlo. El momento se quebró con el golpecito administrativo del tiempo cumplido. El oficial asomó y anunció el fin de la visita. Gabriel prometió volver en cuanto tuviera novedades de la fianza y salió con paso de quien ya va llamando mientras camina. Volvieron a colocar el metal en las muñecas de Lucerito. Por dentro algo en Lucero empujó para gritar, para romper la mesa, para incendiar el protocolo. Por fuera sostuvo la dignidad como armadura y regaló a su hija una última mirada firme, limpia, en la que cabía una frase sin voz. Resiste antes de verla perderse otra vez por el pasillo. Afuera, el aire nocturno parecía pegajoso. Ya dentro del auto, con solo Esperanza como testigo, la coraza empezó a resquebrajarse. El primer sollozo salió como un vidrio que se afloja y luego otro. Esperanza posó una mano amplia en su hombro, ancla silenciosa. Mi niña no hizo nada, dijo Lucero, apenas audible. Lo sé, aquí. Se tocó el pecho. Por supuesto que no, respondió la mujer mayor. A esa criatura le tendieron una trampa. La pregunta es quién y para qué. Lucero asintió, secó el rastro de las lágrimas con el dorso de la mano y encendió el teléfono. La pantalla devolvió una avalancha de llamadas y mensajes, entre ellos varios de Manuel desde Miami. Dudó. No por desconfianza, por el peso de la historia compartida. Luego, pulsó. Lucero, contestó él, al primer tono sin protocolo. ¿Qué está pasando? Me están escribiendo de todos lados por Lucerito. La retuvieron, dijo ella, eligiendo cada palabra. Le colocaron en la mochila algo que la ley no admite. Es una trampa, Manuel. Estoy segura. Hubo un latido de silencio al otro lado. Eso. Buscó él, cuidando también el lenguaje. Es imposible. Nuestra hija jamás. Lo sé. Por eso necesito que tomes el primer vuelo a México. Te necesitamos aquí. El crujido de un teclado, el susurro de planes activándose. Ya estoy buscando, aseguró. Llego mañana a primera hora. Mientras tanto, arma el mejor equipo que exista. No mires el costo. Gabriel ya está en marcha. Y Manuel, esto va a ser un circo. Hay que enfrentarlo juntos. Como siempre debió ser. La frase se quedó flotando cuando colgaron con sabor a herida vieja y a promesa nueva. Lo que pudo haber sido y no fue. Los caminos que se bifurcaron, los remiendos que nunca cierran del todo. Pero no había tiempo para nostalgia. El reloj marcaba otra cosa: misión.
Lucero abrió una libreta, escribió nombres y decisiones. Llamar a un gestor de crisis para blindar el discurso y evitar filtraciones irresponsables. Redactar un comunicado breve sin adjetivos, sin culpas, pidiendo tiempo y respeto al proceso. Poner sobre la mesa la revisión de cámaras, la prueba toxicológica, el pedido de cadena de custodia. Contactar a una productora amiga con acceso a testimonios en la zona del parque, meseros, encargados, corredores habituales, cualquier ojo que hubiera visto lo que la lluvia quiso borrar. Y sobre todo, preparar a la familia que nadie diera entrevistas, que nadie aclarara nada por su cuenta. En tiempos de ruido, el silencio también es estrategia. Esperanza la observaba con ese cariño que no estorba. Quiere que avise en casa que la esperen despiertos. No respondió Lucero. Hoy nadie duerme hasta que ella esté de vuelta. Encendió el auto. La ciudad seguía empapada, pero el horizonte tenía de pronto una línea de claridad. A veces la vida te empuja contra un muro para que recuerdes de qué estás hecha. Y Lucero, aquella noche, volvió a ser lo que fue desde el primer día que sostuvo a su hija en brazos, una madre que no negocia el destino de los suyos. Su objetivo era uno simple y contundente: sacar a Lucerito de ese lugar lo antes posible y limpiar su nombre sin ruido, sin pánico, con verdad. Porque hay tormentas que no se eligen, pero sí se elige cómo se camina bajo la lluvia, y ellas juntas acababan de empezar a caminar. Lucero sabía que aquella noche no se ganaba con gritos, sino con oficio. Era la clase de batalla para la que el escenario no basta. Había que entrar al laberinto del poder con paso firme y palabras contadas. Marcó el primer número con la sangre fría de quien ha aprendido a respirar bajo reflectores. Breve, concreta, impecable. No pidió privilegios. Exigió garantías. Que se respeten los derechos de mi hija. Que el proceso sea limpio, que no la condenen desde un podium antes de mirar las pruebas. Colgó. Siguiente llamada. Otra más. Amigos de décadas, alianzas forjadas entre foros, causas y salas de juntas. Cada conversación fue un bisturí sin adjetivos, sin dramatismo, solo la demanda de lo básico. Mientras afuera Lucero movía fichas sobre un tablero que conocía de memoria adentro, en la comisaría Lucerito aprendía el tiempo viscoso del encierro. La ubicaron en una celda individual por su notoriedad, un resguardo que se sintió castigo. El silencio tenía sonido, pasos que iban y venían, una llave que rozaba metal, voces lejanas que nunca decían su nombre. En esa soledad empezó a rebobinar el día como si apretara un botón, el estudio, la lluvia, el chico de la chamarra grande, la maniobra furtiva. Intentó reconstruir el rostro con precisión quirúrgica, pómulos, cicatrices, la forma de las cejas. La eligió al azar o alguien quería verla caer a plena luz. El cerrojo giró. Una oficial apareció con un tono distinto, menos áspero, más medido. Había en su mirada un matiz nuevo, respeto, cautela que a la tarde le había faltado. La condujeron a otra oficina más amplia, menos hostil, que la sala de interrogatorios, donde la esperanza se había hecho añicos. La esperaban Ramírez y Solís. Y una tercera figura, una mujer de traje sastre, impecable credencial oficial a la vista. Señorita Mijares, dijo la recién llegada con voz neutra. Hemos revisado su expediente. Surgieron elementos que debemos considerar. Lucerito se tensó, lista para otro embate. Pero la marea por fin cambió de dirección. La fiscal giró una laptop hacia ella. En la pantalla un video de seguridad del Parque México, imagen granulada sí, pero inequívoca. Ahí estaba el mismo joven que la interceptó acercándose por detrás, abriendo su mochila con la rapidez de quien ya lo ha hecho otras veces, y depositando dentro un paquete brillante. Se veía claro, demasiado. El sujeto ha sido identificado, agregó la fiscal. Joaquín Vega, operador de recados para una red ilícita con actividad en Condesa y Roma. Antecedentes por incidentes similares. El aire le regresó a los pulmones como si alguien le hubiera aflojado una cuerda invisible. Alivio, validación. Y una rabia limpia. Entonces, ¿me creen? Solís, antes pétrea, bajó un grado su dureza. Las imágenes hablan solas.
Ya hay un operativo en curso para localizarlo. ¿Puedo irme?, preguntó Lucerito, cuidando que la esperanza no se notara demasiado en la voz. Hay procedimientos, respondió la fiscal, pero estamos tramitando su liberación inmediata. Se activó la revisión de cadena de custodia y quedará asentado que la evidencia audiovisual la exculpa. En paralelo a metros de la puerta principal de la comisaría, la otra mitad del plan tomaba cuerpo. Gabriel Ruiz había intentado disuadirla, pero Lucero entendía que en un país de titulares veloces, la primera versión hace nido. Así que eligió la intemperie y los micrófonos. Frente a cámaras que llegaron como enjambre, se plantó con una mezcla de dignidad y filo. Mi hija es víctima de un delito, no su perpetradora, dijo sin levantar la voz. Las pruebas ya en manos de las autoridades así lo demuestran. Confiamos en que la justicia actuará con celeridad y transparencia. Preguntas llovieron como granizo. Ella respondió solo lo pactado consigo misma, lo necesario, y nada más. Ataque dirigido. No especuló. No voy a atribuir motivaciones sin evidencia, remató. Solo diré esto: quien planeó esto subestimó la fuerza de una madre defendiendo a su hija inocente. Esa frase se desprendió del atril, y en minutos empezó a rebotar en noticieros y portales. La imagen pública de Lucero, siempre pulcra, se transformó frente a los ojos de todos. Ya no era solo la estrella impecable, era la leona que no negocia. Las redes que por la tarde habían jugado al juez sin expediente comenzaron a girar el volante. Y entonces ocurrió el papel firmado, la puerta que se abre, el pasillo que se hace largo y corto a la vez. Lucerito salió con los hombros vencidos por el cansancio y el cabello pegado a la sien. Afuera la lluvia volvía a caer como si la ciudad quisiera purificarse. El abrazo llegó sin coreografía, crudo, necesario. Y un fotógrafo con buen pulso lo atrapó en un cuadro preciso, madre e hija, empapadas, la mayor sosteniendo a la menor como si el mundo pudiera volver a su sitio con ese gesto. La imagen, firmada por Javier Mendoza para un diario capitalino, se volvió flecha 2 generaciones, no en el brillo de un escenario, sino en la intemperie de la injusticia. Lo que los flashes no oyeron fue el susurro. «Te tengo», le dijo Lucero al oído con esa firmeza que cura. «Te tengo». La multitud aplaudió sin saber por qué los reporteros gritaron preguntas que el viento se encargó de desordenar, y los autos tocaron bocina por motivos que nada tenían que ver con ellas. Pero en otra esquina de la ciudad, lejos de la lluvia y de las cámaras, alguien miraba un teléfono con el ceño fruncido. El nombre Joaquín Vega empezaba a quemar en chats y carpetas. El plan perfecto sobre el papel se estaba desmoronando por la grieta menos prevista, la persistencia de la verdad. Esa noche corrió como pólvora. Liberan a Lucerito Mijares. Pruebas de video la exculpan. La madre enfrenta a la tormenta. En un paisaje mediático capaz de coronar y destronar en un mismo ciclo. Esta historia tenía todo la heredera de una dinastía, una trampa expuesta. Una defensa que no pidió privilegios, sino reglas claras. Y debajo de la espuma, algo más profundo germinaba la posibilidad de que de una crisis nazca un relato distinto para 2 carreras. En el asiento trasero del coche, camino a casa Esperanza, pasó un pañuelo a la joven. «Respira, mi niña», murmuró. Lo peor ya se partió por la mitad. Lucero al frente no soltó el teléfono. Quedaban capítulos por escribir, formalizar la denuncia contra quien resultara responsable, blindar la comunicación para no alimentar el morbo, agradecer sin excesos a quienes ayudaron sin pedir reflectores, y sobre todo, proteger el silencio de su hija. Ese territorio sagrado, donde volver a cantar sin temblar. Porque hay noches en que la ciudad es un tribunal y el agua cae como veredicto. Y hay mujeres 2 en este caso, que aprendieron a caminar bajo la lluvia sin bajar la cara. La justicia haría su trabajo. Ellas, el suyo, reconstruir con paciencia y con verdad, lo que otros intentaron quebrar en un parque. Ya pasó lo peor, no soltó Lucerito con esa claridad que a veces nace justo después del naufragio. Esto apenas comienza, mamá. Alguien quiere destruirnos. La frase seca y luminosa como un relámpago se le quedaría a Lucero tatuada en la memoria durante muchos días. El trayecto desde la comisaría hasta la casa de las Lomas fue una cuerda tensa.
Nadie hablaba de más, pero los teléfonos no paraban de hablar por todos. Entraban llamadas de Gabriel Ruiz con avances quirúrgicos. De Esperanza, afinando la seguridad de la casa como si fuese un teatro a minutos del estreno. De Manuel confirmando su llegada al alba, y un rosario de colegas, amistades y ejecutivos ofreciendo respaldo. Lucerito desde el asiento trasero miraba a su madre manejar cada conversación con el pulso de siempre, la estratega sin fisuras, la profesional que había cruzado 3 décadas de industria sin un resbalón real. Hasta hoy. Al llegar Esperanza las recibió con café recién hecho y chilaquiles verdes, el abrazo caliente de la infancia. Fue el primer gesto capaz de arrancar a la joven una sonrisa que no doliera. «Dúchate y descansa», sugirió Lucero, leyendo en sus ojeras un cansancio que no cabía en el espejo. «No puedo descansar», replicó Lucerito. «Tenemos que entender quién está detrás». Lucero vaciló un segundo. La mitad de ella quería blindarla del torbellino que ya giraba en su cabeza. La otra mitad sabía que esa niña que empujó una bicicleta en el Parque México ya no existía. Bien se dio primero la ducha. «Nos vemos en mi estudio en media hora». El estudio era el corazón táctico de la casa estanterías, con libros subrayados premios colgados sin gritar, y un escritorio de madera heredado de su padre, con marcas de decisiones antiguas. Cuando Lucerito entró, cabello húmedo, sudadera y pants, encontró a su madre cerrando la laptop a Gabriel, hablando en voz baja por teléfono, y a Esperanza colocando tazas y pan dulce, como quien arma una trinchera amable. «Siéntate, hija», indicó Lucero. «Gabriel tiene noticias». El abogado colgó, tomó asiento y desplegó su neutralidad de jurista que ya ha visto de todo. «Buenas y malas», arrancó. «La buena ya identificaron y detuvieron al joven que puso el paquete en tu mochila», cantó casi de inmediato, buscando margen de negociación. Y la mala, Lucerito enderezó la espalda. Dijo que fue contratado. No conoce al autor intelectual. Todo se manejó por intermediarios, le adelantaron 50,000 pesos y le prometieron otros 50,000 al finalizar. 100,000, calculó Lucero al vuelo. No es una cifra alta para un escándalo de este tamaño. Exacto, asintió Gabriel. No huele a negocio, huele a algo personal. Lucerito llevó las manos al rostro intentando acomodar las piezas. ¿Quién podría odiarme así yo? No creo que tú seas el blanco principal. La interrumpió Lucero, dando voz por primera vez a la teoría que la venía taladrando. Soy yo. El aire cambió de densidad. Incluso Gabriel, que la conocía como pocos, la miró con un asombro prudente. ¿Por qué lo dices, mamá?, preguntó Lucerito. Lucero caminó hacia la ventana. La lluvia había amainado, pero las gotas deformaban los rosales en el cristal como una metáfora demasiado obvia. «Porque tocarte a ti es la forma más eficaz de derribarme a mí», contestó sin estridencias. «Quien diseñó esto entiende el ecosistema. Un rumor de material no permitido en mi órbita sería grave pero manejable. En la tuya, recién empezando, sería devastador. Además, calcularon que yo saldría a defenderte de inmediato y amarraría mi reputación a la tuya. Si el relato se sostenía, caíamos las dos. Un plan simple y quirúrgico», hiló Gabriel. «Quien lo pensó te conoce bien». Demasiado bien, concluyó Lucero. El silencio se instaló con peso. Lo rompió Esperanza con la franqueza de quien ha visto apagarse y encenderse demasiadas tormentas familiares. «En 30 años de carrera, la lista de posibles es larga, señora. ¿Por dónde empezamos?». Antes de que Lucero respondiera, vibró el teléfono de Lucerito. La joven lo miró con recelo. No había querido abrir el dique de notificaciones. Pero reconoció el número. «Es Valentina», dijo su mejor amiga de la escuela de música. «Atiendo afuera». La vieron salir al pasillo y explicar en voz baja lo imprescindible. Adentro Gabriel ya abría una libreta. «Hagamos una matriz», propuso práctico. «Personas con motivos y acceso. Rivalidades profesionales. Negociaciones caídas, exempleados. Resentidos, proveedores con rencillas, figuras con intereses en tu nuevo proyecto. Y cualquiera que conozca tus rutinas». «¿Te das cuenta de lo que pides?». Lucero sonrió con tristeza.
Mi vida adulta se vivió a cielo abierto. He trabajado con cientos. Dije sí, dije no. Gané premios que otros querían. Dejé proyectos que otros ansiaban. Y mantuviste pulcra tu imagen en un lugar donde eso es casi imposible, añadió Esperanza. Eso despierta admiración. Y también envidia. Lucerito volvió con el ceño fruncido y el celular aún en la mano. Valentina escuchó algo raro, informó. Dice que hace una semana en la escuela, alguien nuevo, un coach invitado que nadie conocía, preguntó por mis horarios y rutinas para preparar una sorpresa. Varios lo vieron, y hoy antes de todo alguien del staff de un café cercano al parque recibió una llamada preguntando si yo solía pasar por ahí después del estudio. Gabriel tomó nota como quien dibuja una ruta en un mapa. 2 líneas el supuesto coach y la llamada al café. Pediré a la fiscalía que extienda oficios para identificar al invitado y para recabar registros de llamadas del establecimiento. También necesitamos las cámaras de la escuela y del perímetro del café. Y un rastreo de transacciones en efectivo por esa suma en la zona en los últimos días, miró a Lucero. Tus contactos pueden agilizar los permisos, no el contenido. Lucero ya tenía el teléfono en la mano. Su red construida a base de trabajo y no de favores, empezó a latir. Llamadas breves, precisas, impecables al presidente de la televisora en la que creció profesionalmente, a un empresario con quien había compartido proyectos sociales, y al despacho de seguridad ciudadana que conocía por actos oficiales. El libreto fue el mismo. No quiero privilegios. Quiero garantías. Acceso rápido a lo que la ley ya prevé, y que nadie prejuzgue desde una tarima. Hay otra cosa, añadió Gabriel. El detenido dijo que recibió instrucciones por mensajes encriptados y que el dinero se entregó en un sobre en efectivo, en una esquina de la Condesa con hora exacta y palabra clave. Pediré geocercas de esa franja horaria y revisaremos cámaras privadas de edificios cercanos. Voy a hablar con 2 administradores de condominios de la zona, dijo Lucero. Nos deben varios favores de permisos de filmación. Nos abrirán sus archivos. Y yo me encargo de la escuela, intervino Esperanza. Conozco a la directora. Si ese coach existe en la recepción, alguien recuerda su cara. La puerta del estudio volvió a abrirse un instante. Un mensajero dejó un sobre lacrado. Era la impresión del video que exoneraba a Lucerito y un avance de la cadena de custodia del paquete. Gabriel lo revisó rápido. Subrayó 2 apellidos de funcionarios que habían intervenido en el traslado de evidencias y levantó una ceja. Aquí hay un eslabón flojo, indicó. No lo diré todavía, pero lo tengo ubicado. Si lo apretamos, canta. Lucerito respiró hondo. La adrenalina del día empezaba a convertirse en un cansancio de plomo. Aún así, se obligó a permanecer sentada con la espalda recta. Mamá dijo, si esto es contra ti, ¿por qué ahora? Lucero sostuvo su mirada. Porque estabas a punto de lanzar un disco distinto y porque yo estaba a punto de cerrar un acuerdo que cambia fichas en horarios y presupuestos, respondió. Alguien no quiere que movamos la mesa. El teléfono de Lucero vibró otra vez. Un mensaje corto de un directivo: autorizadas las gestiones. Las cámaras privadas de la zona se abrirán con prioridad. Otro de un funcionario: geocercas en curso. Sin filtraciones. No eran privilegios. Eran puertas que la ley ya contemplaba, empujadas por manos que confiaban en su palabra. Entonces, hacemos esto. Cerró Lucero, volviendo al centro de la mesa. 1. Gabriel formaliza ampliación de denuncia y asegura la cadena de custodia. 2. Esperanza escuela y café. 3. Yo cámaras privadas y coordinación con comunicación. Nada de entrevistas espontáneas. Un solo comunicado: sobrio, proceso en curso, evidencias claras, respeto a la autoridad. 4. Lucerito, silencio digital por 48 horas. Ni likes, ni historias, ni reacciones. Tu voz regresa cuando tengamos la verdad amarrada. ¿Y yo qué hago mientras?, preguntó la joven mordiéndose el labio. Respirar, dijo Esperanza, alcanzándole otro café. Y dormir un poco. Mañana te necesitamos entera. Lucerito dudó, asintió y se puso de pie.
Antes de salir, se detuvo en la puerta. Mamá, la voz se le quebró apenas. Gracias por creer en mí antes que en cualquier video. Lucero sonrió con esa mezcla de ternura y acero que solo tienen algunas madres. Te lo dije hoy, y te lo diré todas las veces que haga falta te tengo. La joven se fue al pasillo. Lucero y Gabriel cruzaron una mirada de alianza. Afuera el jardín goteaba todavía. Adentro las piezas empezaban a encajar. No había épica en ese cuarto, había método, nombres, horas, cámaras, oficios, mensajes, rutas. La tormenta seguía ahí, pero por primera vez desde la tarde también estaba el mapa. Y mientras en alguna oficina oscura, alguien apretaba los dientes al leer que el operador detenido había hablado en la Casa de las Lomas. Una familia armaba su propia orquesta, cada quien en su instrumento, dispuestos a tocar una sola partitura. La de la verdad. Porque sí, lo peor había pasado. Pero lo importante, lo que cambia destinos, recién empezaba. Lucerito entró hecha un hilo pálida, el teléfono pegado a la mano como si quemara. ¿Qué pasa?, preguntó Lucero ya de pie. Valentina dice que hay un video. La voz se le quebró. Uno mío saliendo de la comisaría, pero manipulado. Editaron el audio para que parezca que admito que el material era mío y que salí por influencias. Gabriel ya estaba levantándose. ¿Dónde circula? Por ahora en grupos privados de WhatsApp, pero corre como fuego, dijo Lucerito. Necesito verlo, cortó Lucero. Valentina envió un enlace a un servidor privado. Se arremolinaron frente a la laptop. La imagen mostraba a Lucerito saliendo zoom al rostro exhausto. Los labios se movían diciendo: no tengo comentarios, pero lo que oía cualquiera era una voz calcada a la suya. Estuve unas horas, ya saben cómo funciona aquí cuando tu madre es Lucero. Las reglas son distintas para nosotros. Silencio. La falsificación era quirúrgica. Sin peritaje, un espectador común no distinguiría el truco. Esa no soy yo, susurró Lucerito respirando corto. Nunca diría eso. Lo sabemos, dijo Lucero apoyándole la mano en el hombro. Y confirma algo: quien esté detrás tiene recursos y plan. No improvisa. Gabriel ya marcaba a su perito de confianza. Necesito autenticación urgente, análisis de clonación de voz y trazabilidad del archivo. Y prepara la denuncia por falsificación de material audiovisual. Mientras él operaba el frente legal, Esperanza reparó en la mirada de Lucero, fija, ausente, como si conectara puntos invisibles. ¿En qué piensa, señora? En patrones, murmuró Lucero. Cada ataque está diseñado para erosionar credibilidad. No es maldad al azar, es estrategia. Se volvió hacia su hija. Dijiste que saliste del estudio antes de ir al parque. ¿Con quién trabajabas hoy? Con Santiago Vega, contestó. Estábamos cerrando arreglos del álbum. En el estudio solo estaban él, dos técnicos, y Marcela, la Appleton R que asignó la disquera. Marcela Cela. Durán Lucero tensó la mandíbula. Sí. ¿La conoces? Trabajó como asistente en mi última telenovela. La despidieron por filtraciones de guión. Nunca imaginé que acabaría en la disquera. Y menos a tu lado. Gabriel colgó y regresó a la mesa. El perito está en camino y pidió copia del archivo original y de la versión que subieron. Empezará con espectrogramas, huellas de ambiente y metadatos. Gabriel intervino, Lucero cortante. Quiero un chequeo exhaustivo de Marcela Durán. Vínculos, finanzas, movimientos raros. Entendido. El teléfono de la casa sonó. Esperanza contestó, volvió con el ceño fruncido. Televisa en la línea. Dicen que el video ya tocó redacciones. Lucero salió al pasillo, tomó la llamada y lanzó su ultimátum con la serenidad del borde del acantilado. Una exclusiva esa misma noche sin libreto con un perito en vivo, explicando cómo operan estos ultrafalsos. 15 minutos para decidir, o se iba con la competencia. Colgó. Al volver al estudio encontró a Lucerito en altavoz. Val, te escuchan mamá Gabriel y Esperanza. La amiga habló rápido. Dos cosas. Uno, el video empezó en un grupo llamado Industria MX.
Off, con números filtrados de ex colaboradores y prensa freelance. 2 en la escuela. Hace una semana un coach invitado preguntó por tus horarios. En recepción lo registró. Adivinen quién lo autorizó, Marcela. La cámara de la entrada lo tiene. Sophie, la recepcionista, me manda ahora mismo el clip. Gabriel tomó notas como si trazara un mapa. Necesito ese registro y el clip. Lo pediré por oficio, pero si lo tenemos antes, mejor. Val pidió Lucero, dile a Sophie que resguarde el material y no lo comparta con nadie más. Y gracias. Entró un mensaje en el móvil de Lucero aprobado. 23:30. Estudio 2. Perito en vivo aceptado. Línea abierta, pero piden derecho de réplica para un experto de la casa. Sonrió apenas. Tenemos pantalla, anunció. Y la tendremos con nuestra regla más importante, verdad verificable. El teléfono de Gabriel vibró. El perito dice que a oído hay costuras. El ruido ambiente no coincide con la dirección del viento y el compresor de audio respira distinto al del micrófono de calle. En 40 minutos tendrá un preinforme técnico. Perfecto, respondió Lucero. Y vamos a sumar el audio crudo de 2 reporteros que estaban ahí. Que comparen en vivo su grabación con el ultrafalso. Hay más, añadió Valentina desde el altavoz. Un barista del café frente al parque recibió una llamada anónima, hoy preguntando si tú pasabas después del estudio. El número era privado, pero el manager guardó la hora exacta. Cadena de coordinación, concluyó Gabriel, Escuela Café Parque. 3 puntos. Y un denominador común, alguien que sabía tus rutinas. Lucerito tragó saliva. ¿Y Santiago? ¿Creen que...? No acusemos sin pruebas, cortó Lucero, aunque la espina del apellido Vega ya se le había clavado. Que Gabriel lo incluya en la matriz relaciones contratos, presiones, deudas, lo que sea. Si es ajeno a esto, lo demostraremos. Si no, también. Esperanza Práctica repartió tareas. Yo voy a la escuela. La directora me conoce. Resguardo el video del coach, Kesher. Yo coordino geocercas y cámaras privadas de la zona, dijo Lucero. Ya abrieron puertas, hoy nadie pierde archivos. Yo me ocupo de policía cibernética, añadió Gabriel. Denuncia por falsificación, solicitud de retirada urgente en plataformas y medidas cautelares para que nadie monetice con el ultrafalso. El móvil de Lucero brilló otra vez un patrocinador preocupado. Respiró, escribió 3 líneas sobrias. Proceso en curso. Evidencia audiovisual exculpatoria. Peritaje en vivo 23:30. Les pido 24 horas, antes de cualquier decisión. En segundos, recibido. Esperamos. Mamá, dijo Lucerito dándole el teléfono. Val me reenvió un audio que circula junto al video. Suena a voz femenina. Si no sale el plan, suelten el clip. ¿Se reconoce la voz?, preguntó Gabriel. Podría ser cualquiera, admitió Valentina, pero Sophie dice que se parece a Marcela. Lucero no pestañeó. Ese audio va directo al perito. Nada de conjeturas al aire. La verdad nos protege o nos hunde. No hay punto medio. El reloj devoró 20 minutos. Llegó el perito, maletín, auriculares portátil con software forense. Abrió el archivo falso, montó espectrogramas, alineó picos, comparó ruido basal con una grabación cruda de un reportero. Al injerto dictaminó. La envolvente de la voz, los formantes, el de Esser, no coinciden con el ambiente. Es una síntesis de voz sobrepuesta a un clip real. Puedo explicarlo en términos sencillos para TV. Lucero asintió. A las 23:30 vamos a decir 3 cosas. 1. Mi hija dijo no tengo comentarios y lo demostramos con audio crudo y peritaje. 2. Hay un intento de manipular la conversación pública con tecnología de clonación de voz. 3. Ya hay detenidos y una línea de investigación abierta que no vamos a entorpecer dando nombres sin respaldo. El teléfono de Lucerito vibró con un número desconocido. Dudó. Contestó en altavoz. Bueno, silencio. Luego una voz metálica distorsionada. Si se suben a un escenario hoy soltamos la parte 2. Piensen en su dinastía. Clic.
Señal cortada. Nadie habló durante un segundo largo. Fue Lucero quien rompió el hielo sin subir el tono perfecto. Eso significa que vamos por buen camino. Gabriel acercó el teléfono. Llamada enmascarada. Veremos si dejó rastro. Y si hay parte 2, la enfrentamos con el mismo antídoto luz, dijo Lucero. Nada paraliza más que el miedo. Hoy no nos tiembla el pulso. Entró otra llamada Televisa. ¿Listas?, preguntó Javier Alarcón. Listas, respondió Lucero. Recuerden sin guión con perito y con los audios crudos en mesa. Y al final un mensaje claro para marcas y público: no se tomen decisiones con basura sintética. Colgó. Miró a su hija. Te quedas aquí con Esperanza y Gabriel. Si te preguntan, silencio digital total. Mañana hablarás tú con música desde el estudio. Hoy hablo yo. Lucerito se acercó y la abrazó. No dejes que te arrastren a su juego. Yo pongo las reglas, contestó Lucero con esa calma que corta. Y la primera es simple: la verdad no necesita gritar. Mientras Esperanza sacaba un abrigo negro, liso, sobrio, sin joyas, y Gabriel ordenaba las carpetas. El perito ensayó en voz baja su explicación para público general. Ondas picos, viente. El auto esperaba en la cochera. Afuera la noche de la ciudad había bajado 2 grados, y la lluvia se había vuelto una llovizna fina casi amable. En el umbral el teléfono de Gabriel vibró una vez más. Leyó y levantó la vista, confirmado en el registro de visitantes de la escuela. Quien autorizó al coach invitado fue Marcela Durán. Y el rostro del coach coincide con un asociado de Joaquín Vega en otra carpeta. Tenemos el puente. Lucero respiró hondo sin sorpresa. Entonces seguimos el puente hasta el final. Abrió la puerta. La noche olía a cables calientes y a titulares en pausa. A las 23:30, frente a un país que juzga rápido y olvida aún más rápido, una mujer iba a poner el micrófono en la mesa, un perito a su lado y una palabra antigua en el centro: verdad. Y en algún rincón donde la sombra aún se creía invicta, alguien apretó los dientes al leer el aviso del programa especial Ultrafalsos: cómo intentaron silenciar a una familia. La batalla ya no era solo por un nombre, era por cómo se cuenta una historia, en tiempos de ruido. Y Lucero esa noche eligió contarla de frente. El teléfono vibró como si trajera un relámpago adentro. Repite lo que acabas de decirme. Santiago, pidió Lucero, con la voz bien puesta y las manos frías. Alguien entró al estudio anoche, contestó él al otro lado. Se llevaron los másters de tus grabaciones. Todos. Y dejaron esto. Dejaron que Lucero ya estaba de pie, acortando la distancia hacia la puerta. Una nota. Este es solo el comienzo. La era de las reinas intocables ha terminado. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era ya un golpe aislado, era un manifiesto. El ataque dejaba de ser personal para volverse simbólico, un misil dirigido contra aquello que ella encarnaba desde hacía décadas. No toquen nada, ordenó Santiago ahora con tono de urgencia. Voy para allá con la policía. Mientras buscaban las llaves sonó el móvil de Gabriel. Escuchó en silencio la mirada afilándose por momentos. Al colgar su noticia cayó como un ladrillo sobre la mesa. Mi contacto en el área financiera de la disquera confirmó algo inquietante. Marcela Durán no existe. Al menos no la persona que se presentó así. La verdadera Marcela Durán falleció hace 3 años en un accidente en Guadalajara. Alguien ha estado usando su identidad. Nadie respiró un segundo. La conspiración tenía capas y máscaras. Tenemos que ir al estudio, apretó Lucerito. Pueden haber dejado pistas. Es peligroso, advirtió Esperanza. Precisamente por eso cerró Lucero con esa calma que asusta. Es hora de mirar a los ojos a quien nos mira desde la sombra. Salieron. La ciudad nocturna hecha de faros y sombras pasó a toda velocidad por el parabrisas. Lucero conducía con el cuerpo en alerta y la mente en 2 carriles, el instinto de madre y el cálculo fino de quien ha aprendido a negociar bajo tormenta. Santiago los esperaba en la entrada del edificio, pálido, el cabello desordenado, por una noche sin sueño. Detrás 2 patrullas pintaban la fachada con destellos azules y rojos.
Gabriel se acercó a los agentes, mostró credenciales, abrió paso. El estudio moderno austero pensado para que la música respirara sin distracciones, lucía como un escenario de guerra minuciosa. Equipos abiertos a golpes, consolas heridas, cables arrancados con odio paciente. En la pared principal, un aerosol rojo se había encargado de convertir la amenaza en mural. La era de las reinas intocables ha terminado. Lucerito ahogó un gemido al ver el piano en que escribió media vida reciente, destrozado las teclas por el suelo como dientes esparcidos. ¿Quién haría algo así?, susurró, arrodillándose para recoger una tecla inservible. Lucero recorrió la sala con una expresión difícil de leer. No vio solo vandalismo, vio semiótica. Un ataque a los símbolos, al legado, a la continuidad, a la noción misma de estrella respetable. Una puesta en escena para que el mensaje le diera la vuelta al mundo sin pedir traducción. Santiago dijo por fin, sin subir el tono: «Necesito que me cuentes todo sobre Marcela Durán. ¿Cómo llegó hasta Lucerito? ¿Quién la recomendó?» «Fue decisión de la disquera», respondió el incómodo. «Dijeron que tenía experiencia en Televisa y que sería puente perfecto para futuras apariciones. Yo nunca la había visto antes». «Nada raro», nunca insistió Gabriel. Santiago dudó, buceando en la memoria. Ahora que lo mencionan, siempre parecía saber dónde estaba Lucerito, incluso fuera del estudio. Un día comentó que seguro habías estado en el Parque México la tarde anterior. Pero nadie de aquí lo sabía. Lucerito y Lucero cruzaron una mirada. Otra pieza se sumaba al tablero, aún sin mostrar la imagen completa. Un oficial se acercó con una tableta en la mano. «Señora, encontramos algo», anunció. Las cámaras del edificio registraron el ingreso anoche. Todos se agruparon. En la pantalla, una figura encapuchada se movía con la seguridad de quien conoce el mapa. En un giro, la capucha se corrió, apenas dejando un perfil entre sombras. «Deténgalo ahí. ¿Puede ampliar?», pidió Lucero. El zoom ganó unos píxeles. No lo suficiente para una identificación absoluta, sí para encender alarmas. Había algo perturbadoramente familiar en los rasgos. «La conozco», murmuró Lucerito inclinándose. No puede ser». ¿Quién? Lucero sintió el borde de la revelación. «Creo que es Regina Orozco». El nombre cayó como piedra en estanque. Ondas en el aire. Una artista de trayectoria antigua, cercanía, en tiempos de formación distanciadas luego por viejos roces públicos. El silencio se espesó. «No tiene sentido», dijo Lucero, genuinamente sorprendida. «Pudimos tener diferencias, pero de ahí a esto». «Señora», interrumpió un técnico policial desde la esquina. «Hay más. Quien entró no solo forzó el lugar, accedió a esta computadora y envió correos». ¿Qué clase de correos? Gabriel ya estaba a su lado. Mensajes intimidatorios a ejecutivos de distintas cadenas, todos firmados con su nombre, señora. Por un instante, el piso pareció moverse. La estrategia ganaba definición: robar, destruir, incrustar un eslogan. Sembrar correos falsos con su firma para quebrar la confianza de sus aliados naturales. Era un ataque quirúrgico a reputación, patrimonio creativo y redes de colaboración. 3 frentes, un solo objetivo. «Aseguren toda la cadena de custodia», indicó Gabriel, entrando en modo protocolo. «Clonen discos, preserven metadatos, registren cada acceso. Nada sale de aquí sin acta. Y pidan al proveedor del edificio los logs de cámara. Sin compresión», sumó Lucero. «Si ese frame puede mejorar con procesamiento, lo hará. Y que quede asentado la imagen no permite una identificación definitiva. Cualquier semejanza deberá verificarse por vías oficiales». El oficial asintió. Nadie en ese cuarto iba a convertir sospechas en titulares, no allí. Santiago continuó. «Lucero, necesito la lista completa de accesos al estudio. La última semana, los turnos de vigilancia, entregas, mensajería, catering, todo. Y cruza con los días en que Marcela estuvo presente». «Ya mismo». Sonó el teléfono de Gabriel. Escuchó, tomó notas. «Ciberseguridad responde, los correos intimidatorios se enviaron desde esta máquina, sí,
pero con una ruta de rebote y plantillas que delatan intervención externa. Es decir, pueden simular el desde, pero los headers completos cuentan otra historia. Vamos a trazarla. Perfecto, dijo Lucero. Lo último que necesitamos es que un parece se convierta en es por pereza técnica. Un agente se acercó con una bolsa de evidencia. Esto estaba debajo de la consola, explicó. Un guante de látex con restos de pintura roja, mismo tono que el aerosol. Huella térmica, sudor, microfibras, enumeró Gabriel. Todo va al laboratorio. Lucerito miró otra vez el piano, respiró hondo y se obligó a levantarse. Si se llevaron los masters, también se llevaron lo que soy ahora, susurró. Pero no lo que puedo cantar mañana. Exacto, dijo Lucero, sosteniéndole la mirada. El legado no vive en un disco duro. Vive en nosotras. Y hoy lo vamos a demostrar sin gritar. El oficial de cámaras volvió con un dato. Hay un ángulo del vestíbulo posterior. La encapuchada entra por una puerta que no figura en el plano original. Un acceso de servicio que alguien olvidó reportar. Vamos a ver quién tenía esa llave. Santiago tragó saliva. El administrador del edificio. Y Marcela. Ella pidió una copia por logística de prensa. Otro punto que unía líneas. Gabriel marcó Lucero, integra esto a la denuncia por suplantación de identidad y falsificación. Y añade solicitud de revisión de llaves, registros de cerrajería y geocercas de anoche. Si alguien esperó afuera un celular, dejó huella. Hecho. Lucero se volvió hacia la pared del graffiti. Leyó otra vez la frase. No habló. Tomó una foto, guardó el móvil. El mensaje pretendía quitarles el aire. En cambio, les dio un eje. El técnico de la esquina levantó la mano. Una última cosa en el historial del navegador. Hay un borrado reciente, pero quedó rastro de búsqueda sobre clonación de voz y sincronización labial con ruido de calle. Misma ruta que vimos en el ultrafalso. Misma firma mental. El rompecabezas ya no era una anécdota, era un patrón. Entonces vamos a contestar con el único idioma que esta gente no soporta. Evidencia, cerró Lucero. Y por favor que conste por escrito, hasta que la autoridad lo confirme, cualquier nombre que surja es hipótesis, no veredicto. Ni yo, ni mi familia, ni mi equipo acusaremos sin pruebas. No les vamos a regalar ese error. La lluvia fina comenzó a repiquetear otra vez en los cristales del estudio. Afuera la colonia Roma parecía contener la respiración. Adentro la escena quedó congelada en inventarios, actas y cámaras que no paraban de mirar. La guerra ya no era solo por el nombre de una artista y el futuro de una hija. Era por el relato completo. ¿Quién define la verdad cuando la mentira se fabrica con software? ¿Quién protege la memoria cuando los másters se roban? ¿Quién sostiene un puente cuando intentan dinamitar sus pilares? Y allí, frente a un piano despiezado y una pared que gritaba en rojo, Lucero tomó la decisión que traza líneas en la arena, seguir cada hilo hasta el final, aunque para ello hubiera que desarmar no solo una conspiración, sino la comodidad de un sistema que había aplaudido durante años, hasta creer que las reinas eran intocables. Necesito hacer una llamada, dijo Lucero, apartándose unos pasos con el teléfono pegado al oído como si la señal dependiera del silencio. Marcó un número que no usaba desde hacía años. Cada timbrazo era un latido en el vacío, hasta que una voz conocida atravesó la distancia. Lucero, ¿eres tú, Dios mío? ¿Cuánto tiempo, corazón? Carmencita, entró Lucero sin permitirle a la nostalgia sentarse. Te necesito. Eres la única que estuvo ahí y sabe lo que realmente ocurrió con Regina. Lo que nadie más sabe. Del otro lado, Carmen Salinas, leyenda productora, memoria viva de una era. Guardó un silencio que decía que sí que recordaba cada detalle. Esto tiene que ver con tu hija. Ya lo vi. Es peor de lo que imaginas. Y sí temo que Regina pueda estar involucrada. Voy para tu casa ahora mismo. Hay cosas que debes escuchar. Cosas que callé demasiado. Lucero cortó y al volver la vista encontró a todos mirándola como si esperaran que de su gesto saliera un veredicto. El teléfono vibró otra vez, un mensaje de número desconocido.
Disfruta tu última noche como reina intocable. Mañana el mundo verá tu verdadera cara. Esta vez ni tu madre te salva. Adjunta una foto de archivo privado, Lucero jovencísima, y una Regina Orozco más delgada que en la actualidad, sonriendo con la despreocupación de quien aún no conoce la palabra traición. No era la imagen lo que heló a Lucero, sino el subtexto. Quien movía los hilos tenía acceso a rincones de su pasado que jamás habían salido a la luz, y estaba dispuesto a convertir recuerdos en armas. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Lucerito leyendo en su palidez una noticia que no quería escuchar. Lucero alzó la vista. En sus ojos no había miedo. Había decisión. A casa. Carmen viene en camino. Y quizá por fin sepamos quién está detrás. Salieron del estudio roto con la certeza de que atravesaban una puerta a la fase final, esa donde los velos caen, aunque nadie esté listo. Afuera la ciudad parecía un tablero de luces difuminadas. Adentro en el auto cada quien abrazaba su silencio. A medianoche exacta, el Mercedes negro de Carmen Salinas cruzó el portón de las Lomas. Descendió con la sobriedad de sus 70 y tantos, vestida de negro, como si la noche le hubiera avisado el tono de la conversación. Esperanza la recibió con un abrazo que decía gracias sin decirlo. Dos pilares invisibles volviéndose a encontrar. «Están en el estudio», anunció Esperanza guiándola por pasillos que Carmen conocía de memoria. La escena tenía la tensión de un tercer acto. Lucero de pie junto a la ventana era un faro. Lucerito en el sofá era un temblor que había aprendido a sostenerse. Gabriel, frente a la mesa, organizaba documentos como si alineara soldados. En la pantalla congeladas, las imágenes del asalto al estudio. «Gracias por venir tan rápido», dijo Lucero acercándose a besarla. Carmen clavó en ella una mirada que a veces había sido personaje, a veces madre, a veces juez. «Te lo dije hace 15 años, este día podía llegar. Nunca es tarde para conversar con los fantasmas». Lucerito observaba el intercambio con una mezcla de curiosidad y aprehensión. Para ella, Carmen siempre había sido la amiga de la generación de su madre, no una depositaria de secretos. ¿De qué están hablando?, no aguantó. ¿Qué tiene que ver la señora Carmen con todo esto? Carmen se acomodó en el sillón con su elegancia práctica. «Niña, yo estuve allí cuando todo comenzó. Corría 1989. Tu madre y Regina competían por el protagónico de Cuando llega el amor». «Eso es historia conocida», interrumpió Lucero incómoda. «Éramos amigas, audicionamos las dos. Me dieron el papel». «Lo que el público no sabe», continuó Carmen, sin atender la defensa, «es lo que pasó la noche antes de la decisión final». El aire se volvió espeso. Hasta Gabriel, siempre técnico, contuvo la respiración. «Regina tenía mucho a favor», explicó Carmen. «A Lucerito era la favorita del productor, tenía tablas y formación. Pero tu madre tenía algo que Regina no tuvo: el respaldo incondicional de la empresa. Eso no es un secreto. Yo siempre fui leal», replicó Lucero con un hilo de voz firme. «La lealtad tiene muchas caras, mi hijita», dijo Carmen, abriendo su bolso. Sacó un sobre manila marcado por los años. «Esa noche hubo una reunión en casa del productor. Estabas tú, estaba Regina, y estaba Claudia Montemayor». El nombre cruzó la sala como un relámpago. Lucerito frunció el ceño buscando la pieza en su archivo mental. «Claudia era la esposa de una figura muy poderosa de la televisión», resumió Carmen. «Tenía mucha influencia en los círculos que decidían destinos». «Carmen, por favor», pidió Lucero casi suplicante. «Es necesario remover esto ahora. Si quieres entender quién ataca a tu hija», sí, respondió Carmen con firmeza dulce. Abrió el sobre y sacó una fotografía antigua. Se la tendió a Lucerito. En la imagen, una Lucero veinteañera sonreía junto a una mujer elegante de mediana edad y a un hombre mayor de gesto severo, copas en mano, en lo que parecía un estudio. «¿Quiénes son?», preguntó Lucerito. «Claudia Montemayor y el presidente de la compañía», en ese momento dijo. «Carmen, esa foto es de 2 días después del anuncio del protagónico. El mismo día en que Regina supo que ya no estaba en consideración, sin explicación». Lucero se acercó despacio como si el papel quemara.
Estás sugiriendo cosas que no son ciertas. Estoy contando una versión, corrigió Carmen. La que escuché, la que vi, la que nadie quiso escribir. Según esa versión, Claudia intercedió directamente. Y a cambio, Carmen eligió las palabras, se esperaba discreción sobre un vínculo personal que comprometía a un magnate. Yo ayudé a que nada escalara. No porque me gustaran los silencios, sino porque en esa época los silencios eran la única forma de sobrevivir. El silencio que siguió no fue de asentimiento ni de negación. Fue el silencio del golpe que busca su equilibrio. Lucerito miró a su madre con ojos enormes. Lucero sostuvo la mirada de su hija, y en ese gesto cabían 30 años de sostener el mundo sin que se notaran las astillas. «Esa es tu lectura», dijo al fin a Carmen. «Y entiendo por qué la guardaste, pero no la conviertas en sentencia, no hay pruebas». «No las hubo entonces. No las hay ahora». «Precisamente por eso, esto duele», respondió Carmen. «Porque hoy alguien está reescribiendo la historia con ultrafalsos, con identidades prestadas, con correos sembrados. Y para defenderte tendrás que decidir cuánta verdad propia estás dispuesta a poner sobre la mesa. No la que duele por el pasado, la que protege tu presente». El teléfono de Gabriel vibró. Miró la pantalla, alzó la voz. Noticias. El coach invitado de la escuela fue identificado. Es socio de Joaquín Vega en otra carpeta. Y la identidad de Marcela Durán es una suplantación, usaba documentos falsos, pagos en efectivo, rutas de mensajería en Condesa. El círculo se cierra, murmuró Lucero. En ese momento otro mensaje entró al teléfono de Lucero, un archivo de audio distorsionado. «Si hoy salen a cámara soltamos la segunda parte. Esta vez nadie la salva». Lucero no pestañeó. Alzó el volumen. El perito, conectado por videollamada, pidió que se lo reenviaran. En segundos su voz llegó desde el altavoz. La huella acústica coincide con el mismo patrón del clip ultrafalso, mismas firmas de compresión, mismo ruido basal sintético. Están usando la misma fábrica de basura. Carmen se inclinó hacia Lucerito. Niña, en 1989, la guerra eran susurros y columnas de chismes. Hoy son algoritmos. Pero el corazón del asunto es el mismo poder, favores, rencores. Y alguien hoy está tratando de cobrar viejas cuentas usando nuevas armas. «¿Crees que Regina?» empezó Lucerito. «Creo que hay heridas que nunca cerraron», dijo Carmen. «Y que hay manos interesadas en avivarlas. Si Regina está o no detrás, lo dirá la investigación. Pero te advierto, su nombre será usado con o sin ella». Lucero respiró hondo. Dejó sobre la mesa la foto antigua al lado del informe del perito, al lado del acta de cadena de custodia. Pasado, técnica y ley. 3 lenguajes para una misma batalla. «Haremos lo que dijimos», marcó con voz de ancla, evidencia, no conjeturas. Hoy, a las 23:30, peritaje en vivo. Ni una acusación sin respaldo. Y a partir de mañana el estudio vuelve a encenderse. Si se llevaron los másters, haremos canciones nuevas. Si rompieron un piano, traeremos 2. El legado no está en un disco duro, está en nuestra capacidad de seguir. Carmen asintió con una sonrisa que era un abrazo. «Eso, mi hijita. La verdad y el trabajo. Con eso hemos sobrevivido siempre». Esperanza se acercó con 3 tazas de café recién hecho. Afuera la lluvia menuda insistía en su propio ritmo. Adentro los 4 o 5 con Carmen sabían que cruzaban una línea, la de las historias que dejan de ser susurros para convertirse en actos. Y también sabían que al otro lado, quizá no todos saldrían ilesos a veces para defender lo que se es. Hay que abrir puertas que llevan a habitaciones donde hace años nadie entra. Lucerito tomó la taza, miró a su madre y a Carmen, y dijo en voz baja: «Entonces contemos nosotras la historia, antes de que la cuenten por nosotras». Lucero asintió. En la pantalla, el reloj marcaba 23:12. 8 minutos para poner la verdad bajo la luz. 8 minutos para que el país escuchara otra versión que no era grito, ni rumor, ni amenaza. Era un relato sostenido por pruebas y por coraje. Y en algún rincón de la ciudad la sombra que había enviado el mensaje de la reina intocable apretó los dientes. Porque cuando la luz llega de golpe, lo primero que se rompe no es el vidrio, es la estrategia.
Lucero terminó la frase como quien cierra una herida con los dedos. Yo era la coartada perfecta, joven intocable por encima de toda sospecha. Lucerito la miró con asombro y un desconcierto que dolía. ¿De qué están hablando? ¿Quién es Joaquín Vargas? ¿Gabriel? Que por fin veía el mapa entero. Hiló tranquilo, fundador de un conglomerado mediático que competía frontalmente con la televisora, donde tu madre creció. Un escándalo de ese calibre habría sido un terremoto, guerra de pantallas, contratos millonarios en riesgo. Carmen tomó el relevo sin adornos. Claudia usaba a tu madre como pantalla. Salían juntas sonrisas para la foto y después Lucero se separaba en una esquina. Todo el mundo asumía reuniones de trabajo y Claudia quedaba libre para sus encuentros. Nadie sospechaba porque tu madre era la joven promesa de la casa grande. Lucero se dejó caer en la silla vencida por el peso de una memoria que no pedía permiso. Yo era muy joven, Lucerito. Cuando Claudia me pidió el favor, me lo vendió como discreción corporativa, estrategias, calendarios, confidencialidad. No supe la verdad hasta después. Y para entonces ya eras exclusiva, completó Carmen. Tu carrera había despegado con aquella primera oportunidad. Y Regina lo supo a destiempo. No los detalles, solo que hubo una mano que la apartó. Pero eso fue hace 30 años, protestó Lucerito. ¿Por qué atacarnos ahora? ¿Y por qué a mí primero? Carmen abrió el sobre otra vez y mostró una segunda fotografía. Una mujer de 30 y pocos, elegante mandíbula, firme, un parecido innegable con Claudia. Ella es Daniela Montemayor Velasco, hija de Claudia. Hoy productora ejecutiva en una plataforma que compite de tú a tú con tu antiguo hogar profesional. Gabriel frunció el ceño escéptico pero atento. Sugieres que está detrás por un pasado que ni siquiera vivió con conciencia. Daniela creció viendo resquebrajarse su casa, explicó Carmen. Cuando el asunto se filtró, su familia se desgastó en silencio. Su padre perdió influencia, su madre se volvió fantasma. Y mientras tanto la carrera de Lucero subía sin tropiezos. Ícono impecable. El resentimiento también se hereda. El teléfono de Lucero vibró. Un mensaje del mismo número desconocido. Ya te contó Carmen sobre mi madre. Pregúntale también por mi padre. ¿Por lo que le hiciste? ¿Qué le hiciste a él? Lucero mostró la pantalla. Carmen cerró los ojos dolida. Tu antiguo padrino de la industria nunca te perdonó, dijo. Necesitaba culpar a alguien. Eligió a la muchacha que siempre sonreía, y se lo contó a su hija muchas noches. Lucerito se puso de pie encendida. Es enfermizo. Nos está destruyendo por una historia torcida. No solo torcida, matizó Carmen. Hecha de verdades a medias y rencores enteros. Alguien aprendió el libreto del odio y decidió montarlo con tecnología nueva, identidades prestadas, ultra falsos, correos sembrados. Y usando a Regina como peón, cerró Lucero. La misma Regina a quien según ese relato yo habría hundido. Gabriel volvió al cauce práctico. Necesitamos pruebas que aten a Daniela con los hechos. Algo presentable ante autoridad. Un mensaje anónimo. No basta. Lucero señaló la pantalla. Esto delata móvil e identidad. No alcanza, replicó Gabriel. Falta el puente. El teléfono de Lucerito sonó. Santiago. Tienen que ver esto, dijo. Las cámaras de respaldo del edificio captaron lo que las principales no. La persona que destrozó el estudio no estaba sola. Hay una mujer, y su rostro se ve claro. Vamos, respondió Lucerito, y no muestres el material a nadie. Antes de salir, Lucero se acercó a su hija con una sombra de culpa. Hay cosas que no te conté sobre mis inicios. Compromisos, líneas borrosas. Mamá ahora no la detuvo la joven con una serenidad nueva. Habrá tiempo. Primero frenemos a quien nos ataca. El regreso a la Roma tuvo otro pulso. Ya no eran sombras, era un objetivo. Al llegar, Santiago los condujo a una oficina pequeña. En la pantalla, la historia en bruto, Regina irrumpiendo y golpeando con furia dirigida. Y de pronto ella, una mujer de porte ejecutivo. Entra en cuadro, señala qué destruir, revisa el reloj, ordena con la mano. Carmen no dudó.
Es Daniela. Gabriel ya estaba al teléfono con la fiscalía modulando cada palabra. Tenemos registro audiovisual nítido de una segunda persona dirigiendo el acto vandálico. Solicitamos medidas de aprehensión y aseguramiento preservando cadena de custodia. Enviamos copia sellada y resguardo original. El técnico policial asentía embalando discos levantando actas. La línea por fin tenía principio y fin, suplantación de identidad, para infiltrar el equipo La Falsa, Marcela Operador de calle, Joaquín Rostro de Impacto para el golpe Regina y dirección ejecutiva detrás del telón, Daniela. Un manual. Lucero miró a su hija. En 48 horas, la niña de los ahuehuetes había desaparecido. En su lugar estaba una mujer con la espalda recta y la mirada firme. Orgullo y punzada así se parece el amor cuando la vida aprieta. Santiago pidió Gabriel lista de accesos de la última semana, llaves duplicadas, movimientos de cerrajería. Y de paso copias forenses del sistema de respaldo, metadatos completos y la bitácora de la noche. Hecho. El perito conectado en remoto intervino. El audio de la amenaza que recibieron y el ultrafalso comparten firma de compresión y ruido basal sintético. Misma fábrica. Inserten eso en el informe. El móvil vibró otra vez. Un aviso de la televisora, todo listo para la emisión especial de las 23:30 con peritaje en vivo. Lucero respiró hondo. Hoy no vamos a gritar, dijo. Vamos a mostrar. Primero evidencia, después contexto. Si hay nombres, los dirá la autoridad. Nosotras contaremos solo lo que podemos probar. Carmen se acercó a Lucerito y le dio la mano como una madre presta a soltar cuando corresponde. Niña, mañana volverás al estudio. Canta. Eso también es prueba que no te quebraron. Afuera la lluvia se volvió un hilo fino. Adentro la escena se ordenaba sobres lacrados, firmas, copias, espejo, oficios. Gabriel recibió el recibido de la fiscalía. Patrullas discretas se movían hacia direcciones en la lista. El tablero por primera vez se inclinaba a favor de la verdad. Lucero abrió la puerta. A la emisión anunció. Sin libreto, con perito, con los audios crudos y los videos de respaldo. Y un mensaje claro, no se decide con basura sintética. De camino al auto, la pantalla del teléfono de Lucerito se iluminó con una notificación nueva. Archivo compartido, respaldo. 3A, vestíbulo mes PES 4. Santiago había subido la copia forense a un servidor seguro. En el fotograma congelado, la mujer de 30 y pocos lucía impecable, señalando con precisión un piano que ya no existía. La verdad, dijo Lucero mirando ese cuadro. Siempre llega. A veces tarda. A veces duele. Pero llega. Y mientras el reloj corría hacia las 23, 30 madre e hija entendieron lo esencial, tal vez no saldrían ilesas, ninguna historia que importa lo permite, pero sí saldrían de pie. Porque el legado no es un máster, ni un titular. Es elegir en el peor instante la versión que se sostiene sola, la que no necesita gritar para ser escuchada. ¿En qué piensas?, preguntó Lucerito, sorprendida por esa calma nueva en los ojos de su madre. En que tal vez necesitábamos esto, respondió Lucero sin escudos. No el ruido ni la herida, sino la oportunidad de mirarnos de frente sin los papeles que llevamos años interpretando. Lucerito asintió despacio. Lo más raro, dijo, es que a pesar de todo siento que por primera vez estamos del mismo lado. No como madre e hija. Como dos mujeres peleando juntas contra lo que no es justo. Aquella noche, mientras la autoridad localizaba y retenía a Daniela Montemayor y a Regina Orozco. Ellas dos se quedaron en el estudio deshecho sentadas entre restos de madera y cables en silencio elocuente. No hicieron falta grandes discursos. Algo esencial había cambiado, una complicidad sin maquillaje, una tregua con el pasado. El amanecer las encontró rendidas pero en paz. Manuel Mijares llegó directo del aeropuerto. Abrió la puerta, miró el piano muerto, miró a las dos mujeres que amaba. Y el tiempo, por primera vez en años, dejó de hacer ruido. Se abrazaron los tres sin protocolos ni cuentas pendientes.
¿Y ahora qué?, preguntó él contemplando el desastre, como si buscara una nota afinada en medio del caos. Lucerito recogió una tecla del suelo, la sostuvo a contraluz, y la primera claridad del día la volvió promesa. Ahora empezamos de nuevo, dijo, pero esta vez con nuestra propia verdad. Epílogo. 6 meses después. El Teatro Metropolitan vibraba con la electricidad de las noches que se recuerdan. No quedaba un asiento, y el aire tenía esa mezcla de incienso, polvo de escenario y expectativa que solo existe cuando miles de personas respiran a la vez. En el centro un piano restaurado brillaba sin ostentar. A un costado un par de micrófonos, y nada más. Sin pantallas gigantes, sin artificios, solo 2 mujeres y una historia. Lucerito Mijares se sentó frente al teclado. A su lado, de pie y serena como una columna, Lucero aguardaba la entrada. Ambas vestían de blanco no por candidez, sino por renacimiento, con telas limpias que parecían recién lavadas por la lluvia de aquellos días. «Buenas noches, México», saludó Lucerito, y la ovación la cortó con ternura. «Gracias por acompañarnos en esta noche que para nosotras es un principio». Todos conocían ya el hilo grueso de la trama, la conspiración trazada con identidades prestadas, la confesión que devolvió contextos, la exposición de verdades incómodas sobre los inicios de una carrera mítica. El eco mediático no las derribó, las humanizó. La dinastía dejó de ser vitrina y se volvió carne. «Esta noche presentamos nuestro primer álbum conjunto», continuó Lucerito. «Nació del dolor, pero también del amor y la redención. Se llama Después de la tormenta. Cada canción cuenta un pedazo de lo que vivimos, no la versión ruidosa, la verdadera». Lucero tomó el micrófono. Su voz tenía la calidez de una casa encendida. «Durante más de 30 años defendí una imagen», confesó. «Sacrifiqué honestidades, dejé fuera páginas que no encajaban, y sin darme cuenta puse distancia entre mi hija y yo. Hoy cantamos sin filtros y sin máscaras, como somos». El concierto fue más que música, fue rito. Entre canciones se permitieron anécdotas mínimas, la primera vez de Lucerito en ese piano. La noche en que la sala se quedó a oscuras, y aún así cantaron a capela. El chiste interno sobre las reinas intocables, convertido en aprendizaje. La gente reía, lloraba, aplaudía a destiempo. Cada quien completaba en su butaca su propia reconciliación con una idea de perfección que ya no hacía falta. En los titulares recientes, Daniela Montemayor y Regina Orozco enfrentaban procesos por daños, suplantación y difamación. Lo inesperado fue el gesto de Lucero, y Lucerito pidieron clemencia. Argumentaron que la exposición pública y la pérdida de confianza profesional eran una pena que nadie querría para sí, que la justicia sirve para reparar, no para arrasar. Esa decisión dividió opiniones y al mismo tiempo dejó claro que la fuerza no siempre grita, a veces elige perdonar para poder seguir. Hacia el final se hizo un silencio distinto de esos que parecen acomodar el corazón del público. Presentaron la última pieza escrita en la semana más oscura de todas. ¿Verdad? Hablaba de bajar pedestales, de aprender a quererse sin condiciones, de encontrar libertad en la imperfección. El piano marcó una entrada limpia. La voz de Lucero profunda abrió camino. La de Lucerito entró clara, luminosa, y las dos se encontraron en una armonía de sangre y aprendizaje. No había acrobacias, había intención, y era suficiente. A nosotras, susurró Lucero mirándola. A lo que somos cuando se apagan los reflectores. A lo que somos cuando se prenden, respondió Lucerito sonriendo. La última nota se sostuvo un segundo más de lo que dictaba la partitura, y al caer el teatro, explotó. Una ovación en pie que parecía interminable, no a la leyenda pulida ni a la promesa inmaculada, sino a 2 mujeres que cruzaron el fuego y eligieron contarlo sin exagerar ni ocultar. Lucerito miró el piano restaurado y ya no vio cicatrices, vio mapa. Lucero miró a su hija y se reconoció, no a la niña que protegió del mundo, sino a la mujer que eligió su voz. Se abrazaron en el centro del escenario con esa mezcla perfecta de orgullo y gratitud,
que no cabe en ningún titular. Y cuando el telón invisible de la noche volvió a bajar, quedó flotando una idea sencilla. A veces hay que tocar el fondo del protocolo de los rumores del metal frío, del qué dirán para descubrir la ligereza de lo real. La libertad no siempre llega con fanfarrias. A menudo entra descalza sin ruido y se sienta al borde del piano. La gente siguió aplaudiendo. Ellas por fin respiraron. Y México, ese público exigente y generoso, entendió que la perfección era un traje estrecho, que la verdad aún con remiendos viste mejor, y que después de la tormenta no hace falta volver a ser de mármol, basta con volver a ser de verdad.